Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Durante las últimas 2 décadas ha habido un fenómeno político que ha aparecido con contundencia, que ha arrasado en elecciones, que ha transformado la política en muchos países, y es lo que se suele denominar el populismo. Ha tenido, digamos, representantes de diversas corrientes políticas, de diversas tradiciones ideológicas, en los partidos de las derechas, en los partidos de las izquierdas, en los partidos de centro, partidos sin ideologías. Ha habido, digamos, una abundancia importante de políticos populistas. América Latina está atravesando en este contexto por una explosión populista muy importante, como hemos visto en México, en Brasil, como hemos visto en Venezuela o hemos visto el mismo Bolivia, y hemos visto también recientemente en Perú, o quizás habría que preguntarse también si lo que ha pasado en Chile últimamente también ha estado marcado por el populismo. En Europa los populismos no son ajenos y han vuelto a tener un papel muy importante en España, en Francia, en el Reino Unido, pero también en los Estados Unidos hemos visto una especie de reaparición del populismo de la mano de Donald Trump de forma muy fuerte y muy evidente. Y en este año 2022 estamos viendo una guerra que se puede achacar a un político populista importantísimo como Vladimir Putin bajo la etiqueta del nacionalpopulismo. Para entender qué es el populismo, cuáles son sus efectos, hemos invitado hoy al profesor Ángel Rivero Rodríguez. Profesor Rivero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Profesor Rivero, usted hizo parte de un grupo de personas que han publicado este libro que se llama Geografía del Populismo hace ya unos años, y recientemente un texto llamado Populismo y Política Exterior. Yo quiero preguntarle, para iniciar esta conversación con usted, eh, ¿existe una definición del populismo? ¿Hay una especie de certeza clara al hablar de qué es el populismo? Bueno, esa es una buena pregunta porque la verdad es que no hay una definición pacífica de populismo en la academia, ¿no? Populismo es un insulto político que se utiliza mucho y de una manera muy frecuente. No en todas partes la palabra populismo tiene ese sentido peyorativo, ¿no? Porque en Estados Unidos el populismo se ve con una doble cara, negativa y positiva, ¿no? En su momento fue famoso la manifestación de Barack Obama cuando dijo que él era un populista, ¿no? Cuando Peña Nieto, ¿no? El presidente entonces de México, señaló que uno de los problemas que enfrentaban las democracias contemporáneas era el populismo, pues, en fin, fue de alguna manera rectificado por Barack Obama señalando que el populismo era ocuparse de los pobres, ¿no? Entonces, contestando a su pregunta, es verdad que no existe una definición pacífica del populismo. Se asocia en general a la preocupación por el pueblo y se asocia sobre todo a la demagogia como digamos, una forma de política que se ejerce personalmente. El demagogo se le califica también generalmente de populista. Nosotros en este libro, sin embargo, hemos intentado ver que hay una manera académica, acotando el concepto de decir populismo con un significado diferenciado frente a otras corrientes políticas y que tiene una cierta actualidad, ¿no? Y ahí establecimos un criterio de demarcación que permita saber cuándo se puede hablar legítimamente de populismo o cuando no, pero vamos, es una definición estipulativa que nosotros manejamos. Y en esa definición señalamos que el populismo es una ideología. Y una ideología quiere decir un tipo de pensamiento político que realiza unas funciones políticas importantes como son la descripción, la evaluación de una situación política, descripción y evaluación, y sobre todo una propuesta de acción política, una dimensión prospectiva, y estas funciones las realiza el populismo y por lo tanto lo calificamos de ideología. Las ideologías, digamos, las ideas centrales que tendría el populismo como ideología serían una definición que nosotros calificamos de instantánea de la democracia como el gobierno del pueblo. Esta es una afirmación sencilla, directa y que cualquier público que haya sido educado en los valores de la democracia lo entiende, porque todo el mundo piensa que de alguna manera la democracia es el gobierno del pueblo. Y la otra es otra idea es que toda sociedad, otra idea que forma el núcleo de esta ideología del populismo, es que toda sociedad está esencialmente dividida entre una élite oligárquica, corrupta, adornada de una manera maniquea en fin, de toda la maldad posible,
y a su lado pues un pueblo que está, cuyo atributo más importante es la virtud. Entonces, uniendo estas dos ideas, la democracia como gobierno del pueblo y la idea de una sociedad dividida entre la oligarquía, casta, etcétera, etcétera, porque el populismo le gusta estos adjetivos, ¿no? Para señalar el carácter negativo que tiene la élite gobernante en una sociedad, ¿no? Si unimos estas dos cosas, ¿no? Democracia como gobierno del pueblo más sociedad dividida entre oligarquía y pueblo, pues en aquellos sitios en los que se produce algún tipo de crisis de la democracia, porque hay desafección democrática, porque se siente que el pueblo no gobierna, entonces aparece inmediatamente el populismo como ideología que dice que hay una falsa democracia porque no son el pueblo sino la oligarquía quien gobierna, y que para aquella verdadera democracia pues tiene que haber un proceso de restitución del gobierno al pueblo, ¿no? Y este es el, digamos, el programa populista, ¿no? Que se sustancia en una frase muy sencilla, ¿no? Ahí hay populismo siempre donde los problemas de una democracia se resuelven con más democracia, ¿no? Lo que dice el populismo es que los problemas que son complejos en las sociedades contemporáneas siempre son el resultado de una voluntad, digamos, malévola, la de la oligarquía, que priva de alguna manera de algún bien que necesitan las sociedades al pueblo, y que por lo tanto entonces se produce pues la destitución del pueblo como sujeto soberano y la apropiación de la democracia por parte de esa minoría, ¿no? En fin, nosotros a través de este esquema nos permite distinguir, ¿no?, qué movimientos o en qué países ha producido o no gobiernos populistas, porque si no se producen estos dos elementos, un contexto democrático, de desafección democrática, la afirmación de una idea plebiscitaria de la democracia como gobierno del pueblo, y la movilización de esta división social, este enfrentamiento, que bueno, si vamos a lo más técnico, se califica de antagónico entre el pueblo y la élite, pues entonces no podríamos hablar legítimamente de populismo, sino únicamente de demagogia. En esa diferencia que usted hace entre demagogia, populismo, etcétera, recuerdo un texto de Enrique Krause, El pueblo soy yo, en el cual además plantea, digamos, lo que parece ser un núcleo fundamental de los populistas. Los populistas encarnan el pueblo, que tienen una acción casi que profética frente a las verdades y las mentiras, frente a lo que es real y lo que es falso, frente a lo que es factible y lo que no es factible, y invaden toda la esfera pública e incluso hasta la esfera de la vida privada. Los populistas son una especie de encarnación de una idea abstracta y casi teológica de esa noción de pueblo. Pues sí, esta es una pregunta muy buena que además por cómo ha sido formulada creo que usted podría contestar excelentemente. Hay, curiosamente, en el populismo hay una nostalgia de un cierto pasado político, ¿no? Y una cosa muy importante que me llama la atención y que está un poco implícita en lo que acaba de señalar es la idea de que hay dos cuerpos del rey, ¿no? Una que formaba parte de la vieja monarquía del antiguo régimen, la idea de que el rey tenía un cuerpo físico, que era su corporidad, y luego tenía un cuerpo místico, que era la manera en que encarnaba al pueblo en sí mismo, que era un pueblo que además le sobrevivía y por lo tanto tenía un carácter eterno, este pueblo místico que era el pueblo que él guiaba. Esta idea está en los populistas, ¿no? Y es esencial, ¿no? Y produce la paradoja de que siendo el populismo una doctrina que se presenta como un instrumento de reforma de las democracias, al final, como habla de un pueblo, un sujeto colectivo con una única voluntad y unas virtudes ciertas, una bondad, etcétera, etcétera, que lo convierten en soberano, porque la soberanía es una palabra muy importante para el populismo, que también es una transferencia, ¿no?, de la vieja monarquía, pues se produce la paradoja de que cuando se pregunta al pueblo se escucha una voz cacofónica, una multitud de voces, y para que este pueblo encuentre su voz única, que hable de una manera clara y que exprese esa voluntad del pueblo, hace falta necesariamente que una persona lo encarne. Y por eso esta idea de la comunión entre el líder y el pueblo se hace tan importante al populismo, ¿no? Porque esta misma, en fin, hay una evidencia, ¿no? Y es que nosotros nos dirigimos al pueblo, vamos a ver muchas voces distintas, porque las sociedades contemporáneas son necesariamente pluralistas, pero el populismo niega este pluralismo en la sociedad porque la divide únicamente en estos dos campos maniqueos y enfrentados, el pueblo verdadero frente a sus enemigos, y por lo tanto necesita que ese pueblo se encarne de alguna manera en un sujeto que exprese su unicidad, ¿no? Y entonces, bueno, digo que la paradoja radica básicamente en que siendo una doctrina que se presenta como un instrumento de reforma democrática, a lo que aspira, en último término, a la idea de al consagrar
a un líder como aquel que encarna al pueblo, pues es un gobierno personal. Entonces hay una evidente personalización en la política, lo podemos ver en casi todos los ejemplos del populismo que usted ha mencionado en la introducción. En España, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, la primera vez que alguien, o vemos de una manera muy generalizada, utilizó su propia imagen en las papeletas electorales, pues fue Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y fue un ejercicio de personalización del pueblo en su propia persona, ¿no? Y era un ejercicio deliberado, ¿no? Porque Pablo Iglesias en aquel tiempo, ahora ya vive, digamos, en un barrio residencial de las afueras de Madrid, ¿no? Ha conseguido una escalada social importante, pero en aquel tiempo se vestía con ropa de supermercado, que en España quiere decir pues exactamente lo más barato, con esta idea de que tanto su imagen como su cara y su persona fuesen de alguna manera identificadas como un verdadero sujeto de pueblo frente a los políticos con corbatas, coches oficiales, etcétera, etcétera, que de una manera en su imagen pública señalaban una distancia enorme con el pueblo, ¿no? Entonces, la paradoja del populismo es que hay la necesidad de un líder que encarne al pueblo y esto necesariamente lleva una deriva autoritaria, porque ese pueblo al final ese líder del pueblo, perdón, al final considera que su propia voluntad personal es la encarnación de la voluntad del pueblo y por lo tanto cualquier discrepancia o cualquier pluralismo en la sociedad que se opongan a esa voluntad es entendido como una oposición a la voluntad del pueblo y por lo tanto, esta es la cosa importante, puede ser legítimamente prohibido en términos democráticos, ¿no? Entonces hay una deriva entre la defensa de una democracia encarnada en una única persona hacia un autoritarismo expreso y nosotros, bueno, antes han mencionado el caso de Venezuela. El caso de Venezuela obviamente ha hecho el giro completo desde una democracia degradada, que era la de Carlos Andrés Pérez en su momento, en un intento de golpe de Estado, después un proceso electoral y finalmente la llegada de un régimen autoritario, ¿no? En este contexto, profesor Rivero, quiero preguntarle por, digamos, una condición básica frente a este asunto, es que usted ya lo mencionaba ahora, y es esa distancia entre el demagogo y el populista, que parece ser una distancia borrosa, porque finalmente el demagogo puede que no encarne la idea del pueblo o no la personalice, pero finalmente también engloba posibilidades que son poco fácticas y son poco realistas y en últimas son poco, digamos, estructuradas frente a las instituciones. ¿Qué distancia al demagogo del populista? Bueno, nosotros en el libro, claro, esto digo que es una cuestión, digamos, de intentar acotar los términos y manejarlos de una manera diferenciada, ¿no? El demagogo etimológicamente es el jefe del pueblo, ¿no? Esto es lo que nos dice en griego, ¿no? Es aquel que guía a la multitud, el que encarna a la masa de alguna manera y le da voz, ¿no? Y los líderes populistas son evidentemente demagogos en este sentido, ¿no? Pero en el contexto democrático, digamos, hay políticos que personalmente, en su ejercicio personal de la política, sin tener un programa populista, utilizan la demagogia como instrumento que halaga al pueblo, ¿no? Entonces nosotros señalamos una diferencia entre la demagogia, que es un concepto extendido y tiene que ver en el contexto democrático en todos aquellos políticos, ¿no?, que hacen promesas fáciles, ¿no?, y que buscan de alguna manera orientar su opinión según sopla el viento de la opinión pública y reservamos la palabra populista para aquellos que tienen este programa, que es un programa de crítica a la democracia existente, particularmente de crítica a la democracia liberal, porque casi todos digamos, los pilares de esta democracia son negados como instrumentos que sirven para limitar la voluntad del pueblo, pues la idea misma de derechos individuales, la separación de poderes, la libertad de expresión, en fin, todos estos son instrumentos de control que se han dirigidos a la limitación del poder político. En la medida en que el populista entiende todos esos instrumentos de control como restricciones de la voluntad del pueblo, pues se hace su enemigo, ¿no? Y entonces aparece esta idea del sujeto que encarna al pueblo, etcétera, etcétera. Y es cierto que este sujeto, pues es un demagogo en el sentido etimológico de la palabra, pero sobre todo es un populista porque establece una democracia alternativa a la democracia liberal que finalmente deriva en una encarnación personal de la voluntad del pueblo que lo dirige hacia el autoritarismo. Quiero preguntarle por una figura concreta en un giro del término del populismo y es la figura que se ha utilizado frente a Vladimir Putin calificándolo como nacionalpopulista. ¿Qué entender o cómo entender el nacionalpopulismo en ese contexto? Bueno, el nacionalpopulismo, esa etiqueta, digamos, apareció en Francia en principio para describir una experiencia muy particular que es la del Frente Nacional francés, que ahora se llama Rassemblement National.
La idea de este nacional populismo era que, digamos, que en ese discurso que buscaba proteger al pueblo, el pueblo tenía una definición densa como un pueblo que se definía en términos de en fin, los franceses de pura cepa. Esa sería la idea a la que apelaba este nacional vinculado al populismo. Y como hay otros populismos que estaban más bien vinculados a la cuestión de clase, más próximos, los originarios, ¿no? Particularmente el norteamericano, vinculado a la clase trabajadora, pueblo como clase social y no tanto pueblo como comunidad de cultura, pues entonces, digamos, en el contexto francés se le dio este adjetivo nacional, se vinculó a la palabra populismo. Yo creo que Vladimir Putin es un autócrata, ¿no? Y esa es la tradición rusa, ¿no? La idea y una tradición que tiene, si se quiere, raíces culturales muy importantes. Es un nacionalista, eso sin duda, es un autócrata nacionalista, pero yo no lo calificaría de nacional populista, porque él, digamos, es verdad que se legitima hacia un proceso electoral, pero es un proceso electoral que está tan desvirtuado en las condiciones presentes de Rusia que no califica como democrático, ¿no? Yo, en el momento en el que nosotros también sostenemos en el libro, que en el momento en el que la democracia, una democracia imperfecta, una democracia que, bueno, a veces se ve como un autoritarismo competitivo, en fin, hay varias etiquetas para denominar esto, pero una vez que desaparece la posibilidad misma de que haya un recambio político, entonces el populismo desaparece y sobreviene el autoritarismo. Y en el caso particular de Vladimir Putin, pues en fin, forma parte de un autoritarismo vinculado a las propias tradiciones rusas, que son la autocracia, la idea de un gobierno personal que tiene casi un carácter sacral por las propias tradiciones ortodoxas de Rusia. Uy, quiero volver a una afirmación inicial en su primera respuesta y es que el término populismo se convierte como una especie de etiqueta negativa o peyorativa o descalificadora, sobre todo en el ámbito hispánico y europeo, pero en los Estados Unidos pareciera ser que ser populista es algo positivo, algo que genera una especie de dinámica en la acción democrática. ¿Qué diferencias hay entre estos ámbitos con respecto a los Estados Unidos y la tradición democrática en los Estados Unidos? Sí. Bueno, en Europa es verdad que el populismo, primero es una etiqueta que ha llegado tarde, y eso es una cosa importante, ¿no? Para los europeos, por lo menos para los de mi generación, ha sido una sorpresa la aparición o la reaparición del populismo en Europa. Es verdad que había movimientos muy puntuales como el boulangerismo en Francia, etcétera, etcétera, que podían ser históricamente calificados de populismo. Y es verdad también que la concepción de la democracia populista tiene raíces europeas, evidentemente, raíces francesas que tienen que ver con el cesarismo plebiscitario de los Napoleones, etcétera, etcétera. Esta idea de la legitimación de un poder político personal a través del plebiscito, a través de la consulta directa al pueblo que de alguna manera autoriza directamente al líder o le refuerza aquello que el líder demanda a través de una participación política, ¿no? Pero, esta es la cosa importante, en América significa algo diferente, ¿no? Y que tiene que ver con las políticas sociales. En la historia de América, digamos, el elemento populista es uno de los ingredientes básicos de la democracia, ¿no? Así lo dijo Seymour Martin Lipset, ¿no? Y desde la presidencia de Andrew Jackson, esta idea de que hay siempre la amenaza en una sociedad democrática donde el valor de la igualdad es sobresaliente, de una apropiación aristocrática del poder político, pues ha funcionado de una manera pendular en América, ¿no? Donde esta idea de que la democracia era apropiada por una minoría y debía ser devuelta a la mayoría, ha funcionado como correctivo político históricamente, ¿no? Y eso lo podemos ver, pues, en fin, en muchas presidencias. Es verdad que la más llamativa última, esta de Donald Trump, que en sí mismo se presentaba como encarnación del pueblo, con todos los matices que esto merezca, frente a una persona que obviamente formaba parte de esa élite directora como era Hillary Clinton, ¿no? Entonces, en América el populismo se ha visto también como un instrumento de restauración democrática, ¿no? Yo a mis alumnos les digo que esto lo pueden ver con mucha claridad en la película de Frank Capra, que se llama Mr. Smith Goes to Washington. No sé si han visto esa película, pero bueno, es la historia de un muchacho que es James Stewart, con lo cual la película es buena ya por sí misma, que es, en fin, le mandan a Washington como suplente de un senador con la idea de que es tonto y es el pueblo y puede ser engañado, y ahí aparece pues una imagen tétrica, digamos, de cómo funciona el sistema político americano, y evidentemente el héroe es el populista, es aquel que va con la voz del pueblo y su ingenuidad en fin, a remover y a
y a restaurar un sistema político que ha quedado deteriorado. Y eso explica, pues, que, en fin, que líderes como Barack Obama se definieran en su día como populistas, y está asociado también a la historia de un partido, el People's Party, que fue creado a finales del siglo XIX y que envía su manifiesto en las elecciones de 1892, que se llama, en fin, la Omaha Platform, pues verá que muchas de las cosas que se piden allí forman parte del tipo de políticas sociales que son propias de la izquierda democrática en nuestras sociedades. Por ejemplo, la limitación de las horas de trabajo, en fin, las mejoras salariales, el control de determinadas industrias que son de interés general y que por lo tanto no pueden estar sujetas a monopolio, en fin, muchas cosas importantes. También, por cierto, una crítica a la migración, que es un tema muy importante para los populismos, ¿no? Porque con el argumento que se utiliza también hoy en el presente en Europa, que la inmigración, si no está controlada, supone una negociación a la baja de la masa salarial, etcétera, etcétera. En fin, muchos de los temas que nosotros vemos en las sociedades europeas que se discuten asociados al populismo se pueden encontrar en esta tradición norteamericana, ¿no? Pero, en fin, las experiencias europeas de populismo han tenido siempre una vertiente autoritaria, evidentemente, no dirigidas a las políticas sociales, sino más bien a políticas de exclusión y, sobre todo, a políticas dirigidas a debilitar la democracia liberal. Profesor Rivero, nos quedan 2 minutos y quiero hacerle esta pregunta que es obligatoria y es que en el contexto de los debates sobre la democracia en los últimos años, pues ha aparecido con fuerza en el último año las posiciones de Anna Applebaum y una serie de críticos importantes que Anna Applebaum ha recogido allí en este texto sobre la crisis de la democracia. ¿Los populismos amenazan la democracia desde una perspectiva, por llamarlo así, seria o de estabilidad de las sociedades contemporáneas? Sí. Bueno, en fin, en este libro sobre la política exterior del populismo tratamos este tema. También lo hacemos en un artículo que tengo con Susanne Gratius, que es una investigadora alemana que trabaja en España, y nos preguntamos exactamente la misma cuestión, ¿no? Si los populismos son una amenaza a la democracia o son un desafío a la democracia. O dicho de una manera más clara, si los populismos son un síntoma de que hay problemas en la democracia o son en sí mismos una enfermedad que puede de alguna manera acabar con las democracias. Y la verdad es que la respuesta a esa pregunta no vale para todos los países, ¿no? En aquellos países con una fuerte institucionalidad democrática, lo podemos ver en el caso de los Estados Unidos, la democracia norteamericana pues ha sobrevivido a Donald Trump y al asalto al Congreso, ¿no? Eso es una cosa sobresaliente que debe señalarse. En las sociedades europeas del norte, las sociedades escandinavas, ¿no? Que digamos, en el ranking mundial de democracias de The Economist aparecen siempre en los 5 primeros lugares, todas ellas, todas, Noruega, Suecia, Dinamarca o Finlandia, en todas ellas de alguna manera han participado los populistas, partidos populistas en coalición en el gobierno. Es verdad que en ningún sitio han gobernado ellos solos, y sin embargo la democracia en esos países se ha mantenido siempre entre las primeras del mundo. No ha habido deterioro democrático a pesar de que los populistas han participado del gobierno. Es verdad que el discurso público se ha hecho más feo, más hosco y más desagradable y más ordinario, si se quiere, ¿no? Pero la democracia no se ha deteriorado, ha sido capaz de resistir el embate del populismo. Sin embargo, en aquellos países con escasa tradición democrática o con democracias debilitadas, como el caso de Venezuela, evidentemente el populismo ha acabado por destruir la democracia venezolana, o en el caso de Hungría, que es un país que forma parte de la Unión Europea y que actúa como un freno frente a su deriva autoritaria, pues hay un significativo declive de la calidad democrática, otro tanto podría decirse de Polonia, ¿no? Ahí, evidentemente, ahí los gobiernos populistas han sido capaces de debilitar, evidentemente, la democracia, sobre todo porque en fin, de alguna manera han acabado con la independencia judicial, han acabado con el pluralismo en los medios de comunicación, han, de alguna manera, presionado a la oposición en un sentido no neutral desde el gobierno, o han utilizado el Estado particularmente como instrumento de propaganda para sus posiciones políticas, ¿no? Cosas que son inconcebibles en la Europa occidental y que han ocurrido en esta parte de Europa, ¿no? Profesor Rivero, quiero agradecerle su participación en Punto Crítico y sus muy claras respuestas frente a este fenómeno del populismo. Muchas gracias por la ocasión de poder hablarles. Muy bien, a todos ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.